Buenas tardes. Gracias. 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 Buenas tardes, Lisboa. Gracias, Antonio. Gracias, amigos y amigas. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Decía Fernando Pessoa que no podíamos reducir, querido Antonio, la política a una mera batalla, a una mera reflexión sobre cómo obtener el poder, sobre cómo se llega al poder. Y creo que Antonio Costa, como primer ministro aquí en Portugal, gracias al empuje también de los socialistas portugueses, habéis demostrado que tanto más importante que llegar al poder es qué hacer cuando se está en el gobierno. ¿Qué hacer para transformar la vida de los ciudadanos en Portugal? Habéis demostrado, Antonio, con vuestro camino de no resignación, de lucha, que es posible otro camino, un camino en el que se combina crecimiento económico con justicia social, un camino en el que se combina cohesión social con el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y también el saneamiento de las cuentas públicas. Sois un ejemplo para toda la familia socialista y, por supuesto, también para el socialismo español. Tienes el cariño, el apoyo, por supuesto, de los socialistas españoles, querido Antonio. Tienes el cariño y el apoyo de los socialistas europeos y el próximo año vas a tener el cariño y el apoyo de los portugueses porque vas a volver a ser primer ministro portugués. Y debo deciros que siguiendo e inspirándonos también en el socialismo portugués, nosotros vamos a presentar el próximo año unos presupuestos generales del Estado en España que van a combinar tres objetivos. La primera, vamos a hacer unos presupuestos sostenibles socialmente, reconstruyendo el estado del bienestar, subiendo el salario mínimo interprofesional. Vamos a apostar por la sostenibilidad medioambiental, haciendo una transición energética hacia energías limpias. Y vamos a hacer también una apuesta por la sostenibilidad financiera, reduciendo el déficit público, reduciendo la deuda pública y sacando a España del déficit de procedimiento excesivo en el que lo metió la administración anterior, la administración del Partido Popular. Eso es lo que vamos a hacer también nosotros, Antonio, en España. Amigos y amigas, me gustaría también agradecer el compromiso político de Frans Timmermans. Frans muchas veces ha hablado de que para él es un honor ser el candidato de toda la familia socialdemócrata en las próximas elecciones de mayo de 2019. Pero, Frans, el honor es nuestro. El honor es nuestro de tenerte como candidato de toda la familia socialdemócrata europea. Sí, porque hay que reivindicar como vicepresidente de la Comisión Europea su compromiso por la conciliación laboral entre hombres y mujeres, su compromiso para luchar contra la brecha salarial de las mujeres que sufren en el conjunto de la Unión Europea, su compromiso por la economía circular, su compromiso por la Agenda 2030 y el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible y su compromiso también por las libertades y por la democracia, como ha luchado Frans Timmermans en toda la Unión Europea. Mirad, a los españoles, hablar de Europa se nos dibuja una sonrisa, Frans, amigos y amigas, compañeros y compañeras, porque este año, en el año 2018, estamos celebrando el 40 aniversario de nuestra Constitución, de la Constitución española. Y cuando hace 40 años, Frans, hablábamos e imaginábamos el futuro de España y pensábamos en nuestra integración en la Unión Europea, siempre lo identificamos con la democracia, con la justicia social, con la libertad, que desgraciadamente durante 40 años de dictadura franquista no pudimos disfrutar. Y es verdad que a mí me gustaría que a esta campaña electoral de mayo de 2019 fuéramos también con el orgullo de haber construido durante estas últimas décadas una gran Europa. Una gran Europa. Mirad, hoy los jóvenes no necesitan un pasaporte para poder ir de España a Portugal o de España a Francia o de Holanda a Francia. Hoy los jóvenes teclean para comprar un billete de avión y pueden viajar de Madrid a Ámsterdam, por ejemplo, por 20 o 30 euros, gracias también a la Unión Europea. Hoy cuando vamos a un supermercado y cogemos un producto alimentario y vemos exactamente cuál es su componente, tenemos información sobre su composición, sobre su trazabilidad, sobre la fecha de caducidad, es gracias también a que dentro del marco de la Unión Europea hemos construido
derechos de consumidor y de usuarios. Tenemos tarjeta sanitaria europea. Cuando salimos fuera de la Unión Europea, si tenemos algún problema, podemos acudir a cualquiera de los consulados de los Estados miembros de la Unión Europea. Hemos financiado aeropuertos, infraestructuras que conectan al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, gracias a la solidaridad de todos los Estados miembros. Tenemos el Erasmus. Tenemos, en definitiva, una gran Europa. Mirad, si no existiera la Unión Europea, tendríamos que inventarla. Porque además, sí, porque además, cuando hablamos de tarjeta sanitaria europea, cuando hablamos de Erasmus, cuando hablamos de derechos de consumidor, no estamos hablando sino de forjar y construir valores colectivos frente al individualismo, forjar y construir una gran sociedad donde los principios de la Revolución Francesa, la libertad, la fraternidad y la igualdad estén presentes. Esa es la Europa que nosotros tenemos que defender en las próximas elecciones de mayo de 2019 con una mirada optimista, realista, pero optimista, de todo lo que hemos alcanzado hasta ahora. Y es cierto, compañeros, que el Brexit, que el autoritarismo, a mí no me gusta llamarlo populismo, es autoritarismo. El autoritarismo, los proyectos de renacionalización de muchas de las políticas en debilitamiento del proyecto comunitario, nos tienen que hacer reflexionar, no solamente criticar, por supuesto, a esos líderes, que tenemos que hacerlo, combatirlo desde el punto de vista dialéctico, sino que también tiene que hacernos reflexionar de que todo no está bien. Todo lo que se ha alcanzado no es suficiente. Y ahí están precisamente los síntomas que estamos viendo en el Brexit, en el autoritarismo, en el auge de la extrema derecha en Europa. Todo eso forma parte de que hay, es verdad, un malestar por parte de la ciudadanía europea que considera que sus líderes tenemos que hacer mucho más para resolver sus problemas. Y justo además, en un momento en el que, yo no digo la sociedad europea, sino el conjunto de la sociedad, la política global se está enfrentando a desafíos muy importantes, a desafíos que exigen de la integración y de la aportación común. Por ejemplo, el cambio climático del que habéis hablado, la migración, del que seguro que habéis hablado, la desigualdad, la exclusión, la falta de oportunidades, la precariedad, sobre todo de la gente joven, a la hora de poder encontrar un puesto de trabajo y no disfrutar de un sueldo digno. Por supuesto, también la violencia de género y la falta de igualdad entre hombres y mujeres. El cuestionamiento que se está haciendo al orden global, el cuestionamiento que se está haciendo, por ejemplo, al orden multilateral, un comercio que tiene que ser internacional, justo, que dé oportunidades también a la clase media y trabajadora que mira el horizonte no solamente suyo, sino también de sus hijos y hijas, con miedo. A todos ellos tenemos que decirles que todos esos desafíos pueden convertirse también, junto con el de la revolución tecnológica, en una gran oportunidad de progreso para la mayoría social. Nosotros tenemos no que atenazarnos como consecuencia de esos desafíos, no como consecuencia del auge del autoritarismo en la Unión Europea. Lo que tenemos que hacer es liberarnos de todas esas cadenas y decirle a la Unión Europea y a sus ciudadanos que estamos dispuestos, la socialdemocracia, a avanzar para integrar y resolver de manera mucho más eficaz los desafíos que tenemos por delante. Por eso, yo creo que es ahí donde tenemos que proponer un nuevo impulso a la construcción europea, y es ahí donde se justifica plenamente la aportación de la socialdemocracia a la construcción europea. Mirad, si yo tuviera que responder en una frase cuál debe ser la propuesta política de la familia socialdemócrata en las próximas elecciones de mayo de 2019, yo lo tengo muy claro. Tenemos que proponer al conjunto de la ciudadanía europea un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social. Sí. Es muy sencillo. Yo lo vi en mis padres. Cuando yo era joven, tenía 15 años, yo vi que mis padres crecieron en una sociedad, la sociedad española, en la que se decía que si uno estudiaba iba a poder encontrar un puesto de trabajo, que si uno trabajaba iba a poder cobrar un sueldo digno con el que poder llegar a fin de mes y también atender a las necesidades y a las urgencias de sus familias, que si uno pagaba impuestos a cambio iba
a percibir un estado del bienestar fuerte, una sanidad pública fuerte, una educación pública fuerte, que después de muchos años trabajando, cuando llegaba a la edad de jubilación, la pensión que iba a cobrar esa persona iba a ser una pensión digna. Es verdad, amigos y amigas, que ese contrato social, como consecuencia de la crisis económica que hemos vivido durante estos últimos 10 años, se ha roto, ha estallado. Ya no existe esa garantía de que si uno estudia va a poder encontrar un puesto de trabajo, sino que se lo pregunten a la gente joven. Ya no existe la garantía de que si uno trabaja va a cobrar un sueldo digno. Ya no existe la garantía de que si uno paga impuestos, lo que ve es que hay otros que no pagan impuestos y, en consecuencia, el estado del bienestar se resiente. Y, por supuesto, puedes estar trabajando durante muchos años que cuando llegas a la edad de jubilación, que, por cierto, siempre se te retrasa como consecuencia de todas las reformas que estamos viendo, el problema es que vas a tener una jubilación inferior. Mirad, ese contrato social, a mi juicio, debe tener 5 ejes. El primero tiene que ver con la educación. El segundo tiene que ver con el mercado de trabajo. El tercero tiene que ver con cómo financiar y sostener nuestro estado del bienestar. El cuarto tiene que ver con algo fundamental, que es transversal, y es el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Y el quinto tiene que ver con una defensa inequívoca de los valores democráticos en todos los Estados miembros y en la Unión Europea. Esos son los 5 ejes del contrato social. En España lo estamos haciendo. En España lo estamos haciendo. En España, en estos 6 meses que llevamos gobernando, vamos a proponer una extensión de la universalidad de la sanidad pública, de educación pública, de 0 a 3 años. Estamos revirtiendo los recortes en educación pública que fueron perpetrados por la anterior administración. Hemos aumentado el número de becas, sobre todo a las familias con menos recursos. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España en el ámbito de la educación, también haciendo una apuesta clara e inequívoca por la formación profesional. En el mercado de trabajo no solamente vamos a subir el salario mínimo interprofesional, sino que vamos a revertir muchas de las políticas lesivas en todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas. O, por supuesto, lo que vamos a hacer también es una defensa inequívoca del papel de la mujer en el mercado de trabajo. Vamos a acabar con la brecha salarial y vamos a aprobar una ley de igualdad entre hombres y mujeres también en el mercado de trabajo. En el ámbito del estado del bienestar, tenemos que abrir una reflexión sobre la reforma fiscal, sobre cuántos ingresos públicos tenemos, cómo financiamos nuestro estado del bienestar y, sobre todo y ante todo, quién paga esos impuestos. Nosotros queremos defender a los trabajadores autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, pero las grandes corporaciones tienen que empezar a pagar los impuestos que deben a cada una de las sociedades. Y en el medio ambiente, el Gobierno de España es claro, vamos a aplicar los acuerdos de París, vamos a hacer una defensa inequívoca de la lucha contra el cambio climático como uno de los aspectos fundamentales nucleares de la política y la propuesta y la acción pública del Gobierno de España. Y finalmente también la regeneración democrática, amigos y amigas. Nosotros lo tenemos muy claro, otros partidos en España no. No se puede ser proeuropeo y apoyarse en fuerzas antieuropeístas para poder gobernar regiones en nuestro país. Pero lo digo porque todo esto es lo que queremos hacer en España. Queremos escribir ese contrato social a la mayoría social de nuestro país. Pero no lo podemos hacer sin Europa, sin la aportación de Europa. Si no abordamos la integración en políticas vinculadas con ese contrato social, por ejemplo en educación, y no solamente el Erasmus, sino por supuesto todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la investigación, con la innovación a escala europea. Si no hablamos del mercado de trabajo también a nivel europeo, poniendo en pie ese necesario e imprescindible pilar social con un fondo europeo de lucha contra el desempleo, sobre todo cuando haya crisis económicas. Si Europa se retrotrae y no reafirma su compromiso en la lucha contra el cambio climático y en la aplicación de los acuerdos de París, si Europa no planta cara y batalla a las fuerzas autoritarias que lo que quieren es debilitar nuestro proyecto común y poner en cuestión el orden global multilateral que lógicamente defendemos los gobiernos y la familia socialdemócrata europea,
será muy difícil poder firmar ese contrato social. Y por muchos trabajos y esfuerzos que hagamos los gobiernos socialistas que estamos en los Estados miembros, si no tenemos ese aporte del conjunto de la familia socialdemócrata y de la Unión Europea, será mucho más difícil. Por eso, Frans, es tan importante que seas el próximo presidente de la Comisión Europea. Por tanto, amigos y amigas, hay muchas causas por las que trabajar. La igualdad de género, el cambio climático, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la precariedad, la creación de empleo, también a la gente joven en cada uno de nuestros países. Son muchas causas. Siempre se nos dice, amigos y amigas, la socialdemocracia lo tiene difícil, pero yo os pregunto, ¿cuándo lo hemos tenido fácil? ¿Cuándo? 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 Por tanto, ¿es hora de luchar? Sí, pero no es hora de crear frentes. Es hora de apelar a la movilización de esa sociedad serena, moderada, que sabe que su progreso y la prosperidad de cada uno de sus sociedades depende y se sustenta en principios tan básicos y tan socialdemócratas como la convivencia, la conquista de derechos, de libertades y la moderación en la forma de hacer política. En eso, Frans, Antonio, familia socialdemócrata, os puedo garantizar que los socialistas españoles vamos a estar y vamos a contribuir a la necesaria y gran victoria de la familia socialdemócrata.